Estas imágenes que estamos viendo son de un nuevo dron y no es de la famosa marca DJI. Se trata de un Potensic Atom 4K que después de llevar varios golpes y caídas de prueba pudo grabar este vídeo con esta calidad bastante aceptable, y eso que está a una resolución de 1080 a 30 fps nada más. Así que más adelante vamos a ver lo que trae en su caja, sus cables, su control remoto algo distinto al DJI, pero muy eficaz y ligero. Haremos unas pruebas de vuelo primero en interiores para después salir al exterior y ver cómo se comporta con el viento, ya que lleva un sistema nuevo preparado para ello. Así que si quieres empezar a volar y no gastarte tanto en el DJI, deberías ver este vídeo primero. Potensic Atom. Es un Potensic Atom. Es una marca no muy conocida, pero está compitiendo muy de cerca con la famosa marca DJI a un precio más económico. Este dron, este modelo equivale al DJI, al 4K, al Mini 4K, que salió ahora mismo al mercado y cuesta 300 euros. Pues este me costó casi 80 euros menos, unos 220 euros. Y tiene el peso inferior a 2,49 gramos. Duración del vuelo con una batería 32 minutos. De comunicación, el sistema es el PixSync 3.0 y alcanza unos 6 kilómetros. El DJI alcanza 10. En esto le gana claramente el DJI. La cámara es 4K. Tiene un gimbal de 3 ejes para estabilizar perfectamente el vídeo. El Opti es un visor de posición, ya nos enteraremos. Y el sistema también trae el Surgefly para evitar fuertes vientos y que no se mueva ahí, que no se destabilice el dron. Vamos a abrirlo a ver qué nos trae. Vamos a ver el dron directamente, que es lo más importante siempre. Pues vemos los accesorios. Está bien protegido. Una goma de estas con velcro, está muy bien también. ¿Ves? Y como se puede ver, es muy pequeño y muy ligero. Está bien de tamaño, ¿eh? Se ve bien. De materiales también. Parecen buenos materiales, no se ven nada mal. Estilo DJI, sector de la lente del gimbal, y después tiene una pegatina ahí que pone quitar antes de usar. Muy bien, vamos a quitarla ya. Ok, a no ser que tenga un corcho. Exactamente, hay que quitar este corcho. A ver, sin que se dañe mucho. Ok, tiene esta protección que ahora sí que se movería más, claro. Exactamente, ahora se mueve la cámara de un lado a otro, que es lo normal. Lo vamos a usar, lo vamos a cargar en un momentito. Para quitar la batería, vamos a ver qué sistema es. Pulsar aquí. Y debería de salir. Okay. Sería muy cómoda, pequeña, está bien. Con el mando, vamos a ver qué calidad nos trae el mando. El control remoto de este Potensic. Son las antenas. Tal que así. Esto siempre se me olvida cómo se llama. Gimbal también, creo, o joystick más bien, ¿no? Tiene un tacto muy bueno, ¿eh? No se ve malo. Y esto es para abrir y meter el móvil aquí dentro. Pues con el móvil nos
va a ocupar un trozo así de grande, pero bien, no se ve muy grande. Y lo que sí que no pesa tanto como el DJI, es mucho más ligero. El DJI pesa el doble de esto. Pues nada, tenemos que cargar tanto el dron como el mando para después hacer unas pruebas. Primero vamos a hacer unas pruebas en interior para cogerle un poco de práctica al asunto y ya mañana pues nos vamos a la calle. Si no hace mucho viento se podrá hacer una prueba mejor. Características principales de este dron, pues yo diría la cámara. Tiene muy buena cámara que nos permite grabar a 4K. El sensor es de la marca Sony con unos 12 megapíxeles y nos va a dar unos detalles muy interesantes. Tiene un alcance de 6 kilómetros de transmisión con el sistema PixSync. La batería nos da 32 minutos de vuelo. Es una batería de 2200 mAh. Tiene una función súper importante este PotentSync, que es el seguimiento visual. Permite el seguimiento un objeto y entonces lo rastrea y grabará automáticamente a la altitud del vuelo actual, lo que permite capturar fotos y vídeos impresionantes con facilidad y precisión. Ten cuidado con la cámara esta que parece que se va a romper, no hay que jugar mucho con él, ¿eh? Tiene unos modos inteligentes de vuelo que se llaman Quick Shots, como los de DJI. Tiene 5 modos para elegir el retroceso, el cohete, el órbita, la espiral y el boomerang. El PotentSync realizará la serie de maniobras aéreas profesionales y filmará cortometrajes en función del modo seleccionado. El sistema Surgefly, que puedes volar el dron de forma estable y ofrecer imágenes nítidas incluso con vientos de nivel 5, sin miedo a desafíos de viento moderado. Y ahí vemos el precio, que al final con los descuentos y promociones aplicados se me quedó en 224 euros. El precio original era de 289. Bueno, vamos a arrancar el vuelo por el interior, aquí en casa, y para coger un poco de práctica y después salir al exterior. Vamos a ver qué tal vuela. Arrancamos motores. Esto de la comprobación de la batería siempre lo pone. Le voy a dar a ignorar ya. Venga, fuera. Arrancamos. Tiene un auto apagado. Si no lo arrancas, en 5 segundos se apaga él solo. Venga, ya está arriba. Vamos a darle una altura mediana. Vamos allá. A ver si no se mueve mucho esto. Lo que noto es que hace bastante ruido y vamos a darle el enfoque hacia abajo. No sé cómo se llama este enfoque, pero queda muy chulo. Que así y se ve más guapo, ¿eh? Tiene tendencia a subir al ascenso y no me gusta ese detalle. Darle media vuelta por acá y adelante todo. Ahí está la lámpara, hay que tener cuidado con la lámpara. Vale, yo creo que tiende a subir también porque tiene unos sensores que detectan el suelo o detectan los muebles, entonces tiende a subir. Debe ser eso, ¿eh? Por eso se me sube de vez en cuando el solo. Tiene que estar como mínimo 2 metros del suelo. Bueno, venga, vamos a ir. A ver si me deja ir por el pasillo sin chocar con nada, ¿eh? Así, por aquí bien. Que no se rompa por ahí. Y ya pone algo, una advertencia. Poca luz ambiental, vale.
Da igual la luz. Vamos a continuar hasta el fondo del pasillo. Advertencia, poca luz pone. Modo de actitud. Modo y poca altura. Cuando pone modo de altitud... y ahora se mueve. Es mala señal eso, ¿eh? Ya giramos por aquí. No sé con qué toqué. Creo que toqué... ¡Ah! Está muy difícil, ¿eh? Manejar en interiores. Se mueve un poco de más esto. Y aterrizamos. Lo hemos conseguido sin chocar, sí señor. Bueno, de la otra prueba que tuve, choqué un par de veces, ¿eh? Control remoto conectado. Conectado. Bueno, parece que tenemos todo bien ya conectado, listo el dron con el mando, se ve bien. La cámara está grabando. Así que nada, venga, vamos a despegar ya desde este sitio. Vamos a probar qué tal nos graba el Potensic. Vamos arriba. Punto de partida actualizado. Pues ya despegamos y ahí va nuestro dron Potensic. Vamos a darle un poco al gimbal para abajo. Por ahora lo estoy viendo y se ve bastante bien. Se ve que vuela bien. Hace algo de viento. Lo cual, a ver si no tenemos ningún problemilla. Vamos a darle un giro por aquí. Y subimos un poco el dron. Levantar un poco la vista. Yo lo que tengo de malo es que el móvil lo veo mal. Debido a los reflejos del sol, se ve un poco malillo el móvil, la imagen. No sé si ponerme las gafas, ¿eh? Vamos a darle un girillo por acá para ver el panorama. Vamos a pasar por esta construcción bastante cerca. Y seguimos. Estamos ahora mismo a 12 metros. Creo que voy a poner las gafas, ¿eh? Un minuto que me pongo las gafas, que no veo bien el móvil. A ver si así mejora la cosa. Bueno, en fin, un poco mejor, pero no mucho, ¿eh? Es como si el móvil este no tuviera claridad. Y eso que lo tengo al máximo. Estoy a 80 metros de altura. Y 16 metros de distancia. No, estoy mal. Es al revés. Estoy a 140 metros de distancia y a 16 de altura. Vamos a darle un poco más lejos. Tal que así. Y un girillo por aquí, suave. Para ver el entorno. Hay una piedra bastante grande ahí. Y ahora vamos a darle un poco de altura por aquí. Es una zona segura. A ver qué altura tiene. Estamos a 30 metros ahora mismo. Y
lo que es la conexión del control remoto está a tope. Eso es muy buena señal tenemos ahora mismo. Bueno, bastante bien. Vamos a bajar un poco la cámara, el gimbal, que me gusta mucho este efecto. Y seguimos más o menos cerca del camino ese de tierra que hay por aquí. De batería andamos bien, a 80%. No hay mayor problema. La calidad que estoy grabando es a 1080, a 30 FPS. Para que no me ocupen mucho los vídeos. Hace un poco de viento y no sé si se me está escuchando bien el sonido. Voy a intentar hablar cerca del móvil lo más posible para que tenga bastante claridad. Y vale, vamos bien. Lo que mejoró es cuando refleja el sol en el móvil. Ahí sí que no veo nada. Bueno, estamos volviendo marcha atrás. Y ya estoy a 180 metros. Me voy a acercar un poco al mar, que es lo mejor que tiene esta zona, este spot. Un mar de un color muy bonito. Vamos a acercarnos por aquí y le damos un bordeo por la costa. Vamos a hacer un medio giro aquí, pero en plan suavecito, sin darle mucha velocidad para apreciar más los detalles. Se ve perfecto, ¿eh? Ahora muy estable. Parece que no va mal este dron, ¿eh? Después lo veremos a más calidad el vídeo en casa, pero por ahora parece que se ve bien. Manejo suave. Altitud de retorno 60 metros. Me sale ahí en pantalla un aviso. Bueno, nada mal. Vamos a bajar un poco aquí para ver más el edificio este. La velocidad del dron la tengo en la más lenta, en la calidad de vídeo. Después hay la calidad normal, que da más velocidad, y la calidad Sport, que ya va, pero a toda leche. Lo que pasa que esta calidad es más estable que la Sport, ¿eh? Bueno, pues como primera prueba, primer acercamiento de este dron, ya tenemos bastante. Pues el primer día en el exterior. Tengo que mirar, revisar las imágenes y ver qué se puede mejorar. Pero por ahora lo estoy viendo un dron bastante bueno. Estilo DJI total. Se mueve bien. Los mandos responden muy efectivos. Vamos, no tiene fallo. El ruido quizás es un poco exagerado. No sé si hace más ruido que el DJI. Pues aquí lo tenemos. Vamos a bajarlo. Después de hacer varias pruebas con el Potensic Atom, las ventajas que tiene es que vuela perfectamente, es muy estable y eso, que hacía algo de viento. La calidad de su cámara es suficientemente buena para poder usar en cualquier proyecto de vídeo que tengas. Y todo esto con un precio bastante contenido, comparado con el DJI Mini. Se mueve bien, se
mueve bastante bien. Me están llamando. Como posibles desventajas, pues no sé si será tan duradero y resistente como un DJI, pero lo descubriré muy pronto, ya que lo voy a usar bastantes veces en mis viajes en moto, así como la duración de su batería, si se podrá recargar muchas veces antes de que se vicie. En principio es un dron totalmente recomendable. Más adelante veremos si es fiable. Un saludo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.